Telepacífico y la Universidad Autónoma de Occidente presentan Hola, bienvenidos a Tiempo Real, un programa de la Universidad Autónoma de Occidente y Telepacífico. Después de haber pasado por dos especiales donde la marihuana fue el tema central de discusión, hoy vamos a ampliar un poquito más todo este tema. La idea es que hoy, junto con unos invitados y algunos especialistas, discutamos un poco más acerca de este tema que puede generar tabú para algunos, pero también genera muchísima controversia. Así es, esperamos que este programa marque tu generación y sobre todo si tienes alguna duda o nos quieres comentar algo, no olvides hacerlo a través de las redes sociales. En este programa tenemos a nuestros 4 invitados quienes estarán discutiendo alrededor de este polémico tema, la marihuana. Tenemos a Brian Calef, estudiante de Ingeniería Agronómica. El doctor Jorge, que es un toxicólogo. La señora Irene, quien es madre de un joven consumidor. Y por supuesto David, un experto en adicciones. Bueno, por ahora yo estaré pendiente de todas las redes sociales y estaré con el público para que ellos también nos digan más adelante sobre el tema que estamos discutiendo ahora. ¿Listo? Perfecto. Vale, pues. Bueno, como primera medida quisiera conocer con los 4 invitados, arrancando por Brian Calef, ¿cuál ha sido el primer acercamiento o cómo llegaste a conocer pues esta sustancia o en este caso esta hierba de la cual estamos hablando el día de hoy, la cannabis? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Ok, primero que todo por necesidad. Esa necesidad surgió por una enfermedad grave que sufrió una persona muy cercana a mí, entonces lo que quise hacer fue empezar a buscar soluciones para ello. Aproveché que tenía la Universidad Nacional de la mano como estudiante para investigar realmente de qué forma podía ayudar a mi abuela de manera natural, porque los tratamientos convencionales habían hecho estragos en su salud, incluso perdió en 1 hora la cordura total con un tratamiento que tuvo. Y después de tanto investigar llegué al cannabis medicinal. Pude sacar con las herramientas de la universidad el primer aceite para ella. Y esto en su última semana de vida ayudó a recobrar totalmente la conciencia de lo que había perdido con ese tratamiento que les cuento. Entonces eso fue el primer acercamiento con el cannabis medicinal que tuve, sin ningún ánimo, sino de ayudar a mi abuela en ese momento. Ok, doctor Jorge, hemos sabido que usted tiene una amplia experiencia con todo lo que tiene que ver con toxicología, en especial con sustancias psicoactivas. Cuéntenos cuál fue su primer acercamiento en este caso con la cannabis, ¿cómo comenzó su investigación o su interés por? Trabajé con pacientes hace 50 años en un hospital psiquiátrico de Cali y me tocó, siendo bastante joven, ver llegar a todos mis compañeros de juventud o a muchos de ellos bajo efectos de sustancias al ser hospitalizados por estar gravemente trastornados por consumo de sustancias, de diferentes sustancias, ¿no? Alucinógenos, etcétera. Pero en la base de todo está la marihuana, la generación de los 60. Señora Irene, ¿cuál fue su primer acercamiento con la cannabis? Mi hijo tenía 12 años y de un momento a otro cambió su comportamiento. Entonces era un comportamiento ya agresivo, ya dormía mucho, comía mucho. Entonces yo dije, aquí está pasando algo. Y empecé pues a mirar qué era lo que estaba pasando, por qué ese comportamiento, qué vacío emocional lo llevaba a que él se comportara así, porque no era normal. Entonces ahí empezó mi primer contacto con la cannabis. Y para David Carvajalino, ¿cuál fue su primer acercamiento con la cannabis? Bueno, pues mi primer acercamiento fue con mis amigos, cuando empecé a ver que ellos empezaron a experimentar con este tipo de sustancia. Y esto me empieza a mí a generar cierta sensación de querer ayudar a las personas al ver cómo a través del consumo de esta sustancia
sus estilos de vida, su personalidad, iba cada día deteriorándose más. Esto me incentivó pues a estudiar y a capacitarme en este tema y poder ayudar a más personas con este tipo de problemas. Bueno, esta pregunta va para los cuatro. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de la marihuana? David. Bueno, desde mi punto de vista, lo malo, es lógicamente el deterioro que lleva a las personas el consumo excesivo y en una etapa de abuso. Desde la parte terapéutica, lógicamente, no tiene nada bueno el consumo de la marihuana. En este punto, la investigación que se pueda llegar a hacer con beneficios médicos sería lo único favorable que se le podría ver, pero de resto no le vería más cosas positivas. Para la señora Irene, ¿le encuentra algo malo? ¿Por qué? Pues yo pienso que el consumir marihuana, eso no es provechoso para el cuerpo y por ende lo lleva a un deterioro a largo plazo. Y lo bueno, pienso yo, en mi ignorancia, porque pues yo no soy doctora ni mucho menos, pero yo pienso que si sirve como medicinal, como para curar a alguien, pues eso sería de pronto lo positivo. Claro, mira, medicinalmente desde los años 60 se está investigando sobre la marihuana con resultados positivos con enfermedades como el Parkinson, por ejemplo, con efectos inmediatos, pero con cannabis medicinal, no estamos hablando del cannabis recreativo. En Colombia tuvo un proceso negativo con la marihuana por el narcotráfico y la violencia que se generó en lugares como el Cauca. Esto creó un dogmatismo cultural y social donde siempre le vimos lo malo. Obviamente todo en exceso tiene daño y produce un daño que de pronto no se puede llegar a reparar, pero vemos países que tienen un avance en el cannabis medicinal y que han aprovechado esta ciencia para ayudar a las personas. Si se sabe usar esta medicina tan sencilla, es una planta muy sencilla, donde tú puedes tirar una semilla y crece sola. Si se sabe usar para ayudar a las personas, tiene muy buenos resultados. Si se descontrola su consumo, como con todo, puede causar efectos muy negativos en la vida de las personas, pero el único que tiene la respuesta para eso es el consumidor final con el uso que le dé al cannabis. Doctor Jorge, desde la toxicología, ¿podría existir algún factor provechoso de esta hierba al consumo recreativo o definitivamente el consumo recreativo está descartado? El premio Nobel de Economía que acaban de conceder lo consideran a una persona que demostró que los seres humanos no somos tan racionales en nuestros apetitos, ¿sí? Hacemos muchas cosas que nos pueden causar daño. Y una de esas es las habituaciones o las dependencias físicas a sustancias, a muchas sustancias en el universo. Todavía falta demostrar qué tratamientos reales o qué medicamentos reales van a ser reemplazados por la marihuana, ¿sí? Actuamos dentro de una creencia de que cualquier cosa que venga de la naturaleza es buena. Claro. Los medicamentos son extractos de plantas y de otros químicos productos de la naturaleza, ¿sí? Así que probablemente va a llegar a tener un lugar en la farmacia, en la farmacopea, para ciertas dolencias para las cuales tenga aplicación, ¿sí? Pero tenemos que cumplir un ciclo de adecuación para que las personas puedan utilizarlo de una forma racional. Ahora, desde el punto de vista dañino, hay un centro en el cerebro que incluye la memoria. Y este es un problema para la gente joven, que es el hipocampo. Lo que deteriora la marihuana es el hipocampo, y es el aprendizaje y la memoria. Entonces, lo que más daña en las personas jóvenes es la capacidad de lo que están haciendo, que es aprender la vida y recordarla, ¿sí? Vuelve amnésica a las personas, les hace ignorar en forma y las vuelve, les pone acá cama el síndrome pues, de la no competitividad, de la vagancia. Es decir, ¿es falso que la marihuana te puede volver más inteligente o menos inteligente? No, eso es un esquema, una parte del cuarto que se le ha reservado a la creatividad, pero es que esos creativos son personas que ya eran creativas, ya estaban entrenados con el pincel, con el lápiz o con el instrumento musical.
¿sí? No son personas comunes y corrientes que se volvieron creativos fumando marihuana. Son personas que ya eran creativas, ¿sí? No se puede afirmar que las personas se deterioraron por el uso de las sustancias, pero sí vemos un montón de creativos en Hollywood entrando a los planes de rehabilitación o recuperación porque el consumo excesivo les deteriora su desempeño. Y muchos de ellos, lamentablemente, la puerta de salida de esta tremenda prisión química es el suicidio. Brian, desde tu investigación, ¿existe alguna contraindicación de los elementos que estás manejando? ¿Has determinado dentro de la producción que existen contraindicaciones? Claro, mira, es muy normal que las personas cuando tienen una necesidad y están desesperados por mejorar sus condiciones, se desesperen y tomen decisiones que no son correctas. Nos ha pasado en 2 años más o menos con 5 personas que creen que porque toman mucho, por ejemplo, el aceite sublingual, van a mejorar inmediatamente y lo que hacen es que primero que todo se les baja la presión arterial, si tienen una hipersensibilidad nerviosa en todo el cuerpo, su audición se vuelve muy aguda, entonces esto confunde mucho y la persona se siente o enferma o siente que está en un estado pues que no conoce, que no conocía y va directamente al médico. Cuando llegan al médico les preguntan qué tomaron, cuando dicen que son casos de cannabis medicinal, simplemente los devuelven a casa porque no hay forma de acelerar o de darle terminación a este proceso que tiene la persona por la sobredosificación. Es como cuando tomas muchas pastillas para el dolor de cabeza. Exacto, todo en exceso tiene un efecto negativo sobre el cuerpo, entonces pasa. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un acompañamiento desde que el usuario tiene el producto con el tema de la dosificación y posterior a eso seguimos acompañándolo precisamente para que toda esta información se cumpla al pie de la letra y pueda aprovechar al 100% este tipo de productos a base de cannabis medicinal. Ok, doctor Jorge, conocemos de su experiencia en el hospital psiquiátrico de la ciudad de Cali. Y pues hay estudios que dictaminan que el consumo de marihuana puede acelerar el proceso de los pacientes con algunos síntomas de esquizofrenia. ¿Qué relación directa hay entre el consumo de cannabis y algunos problemas psiquiátricos? Pues lo que pasa es que no podemos decir que el ser humano va a tener un trastorno antes de tenerlo. O tiene una cosa que se llama psicodinamia, que es la evolución a llegar a tener una enfermedad mental. Sin embargo, en lo que están haciendo en investigación en el mundo, sí parece que hay genes involucrados para ciertas enfermedades mentales y a futuro se piensa que las personas pueden de pronto ser clasificadas genéticamente, el proyecto Genoma, para que aquellas personas que si consumen sustancias van a tener efectos de drogadicción, esas personas sean prevenidas o evitadas, pues que tengan el contacto con la sustancia. Así que ya no sería una ley general de prohibición para todo el país, sino que algunas personas deberían por lo menos ser advertidas de que pueden sufrir una enfermedad si se aproximan a este tipo de consumo. La Convención de Viena declaró y sigue sustentando la posición. Convención de Viena, la Comisión Mundial de Sustancias de Abuso, declaró la drogadicción una enfermedad crónica, incurable y de alto costo. ¿Sí? Es terrible, es devastador. De acuerdo a lo que dice el doctor Jorge, señora Irene, ¿cómo hizo usted con su hijo para brindarle acompañamiento cuando, pues es claro que el sistema de salud es deficiente y el sistema educativo también deja muchas cosas que decir? ¿Cómo acompañó a su hijo? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en cuanto al sistema de salud, pues a mí me fue bien porque todo lo que yo necesitaba me lo dieron. El problema fue que cuando a él ya lo mandaron a la fundación, él dijo no voy. Y allá me dijeron, si él no tiene voluntad de venir, a la fuerza no lo podemos dejar. Entonces ya me tocaba a mí, ¿qué hago? Ya me tocaba solucionar el problema. Entonces, bueno, el entorno familiar siempre es de mucha ayuda.
lo que le dije ahorita. ¿Cómo comenzó a cambiar? Es decir, el entorno familiar, ¿cómo comenzó a transformarse para acompañar bueno, a ese entonces joven? ya mi familia, las tías de él, todas estaban comprometidas. Nosotros vivimos en Buga. Cuando yo lo mandaba a Cali, pues yo lo mandaba a pasear, qué rico. Pero estaban pendientes. Entonces me decían, mire, esto, pilas. Entonces, claro, yo ya me metí de lleno a ver qué hacía. Entonces, como le dije antes, me metí pues espiritualmente para tener paz. ¿Y qué hago? Entonces empecé a acompañarlo a todo lo que él hacía. Claro. Yo iba al colegio, a la hora menos pensada yo le llegaba. Al comienzo, bravísimo. Ay, qué oso. Ay, mami, ¿usted cómo viene acá? Yo, hasta que deporte bien, aquí me va a tener. Y bueno, a la final todos los compañeros ya me conocían y al último fuimos hasta amigos. Y también cuando tocaba regañarlo, sí, a mí me tocó volverme más fuerte. Claro. Sí, entonces así fue. Y entonces ahorita yo en este momento me siento muy contenta porque él también colocó de su voluntad y en este momento él terminó su carrera en el SENA, está haciendo las prácticas en una empresa muy buena en Buga, en una de las mejores. Se ve contento porque uno nota, claro, en la empresa están contentos con él, entonces ahí vamos, ahí vamos. Okay. David, después de escuchar esta historia, queda una pregunta en punta y que a muchos nos genera después de observar casos de consumo y es la reincidencia. ¿Cómo se tratan estos pacientes primero cuando entran en una etapa de primer consumo y de adicción y después cuando se evidencia de que hay una reincidencia en el consumo de esta sustancia? ¿Cómo trabajan ustedes desde la fundación? Bueno, pues primero que todo, el primer paso para un adicto acceder a un tratamiento es lo más difícil para ellos, porque si no hay aceptación de que tienen un problema, pues difícilmente van a reconocer. Precisamente por eso doña Irene decía ahora que en el caso del hijo él no quiso, no había la voluntad y la disposición para acceder a un tratamiento. Después de que nosotros logramos que el paciente acepte y reconozca, empezamos un trabajo desde las diferentes áreas de intervención y los casos de reincidencia existen. O sea, nosotros no podemos decir que ningún paciente va a reincidir después de un tratamiento porque nosotros no colocamos ni la inyección mágica ni la pepita mágica, no vas a volver a consumir. Sencillamente se trata de tener una buena voluntad de implementar las herramientas aprendidas. A nosotros, ¿qué nos deja un paciente que reincide en un consumo? Pues nos abre una puerta para seguir trabajando con él y sencillamente es identificar las cosas que no se trabajaron durante el proceso y empezar a fortalecer. Muchos de ellos reinciden, se sienten mal, entran en ese estado depresivo y van a buscar nuevamente la ayuda. Pero también desafortunadamente hay muchos que a raíz de la reincidencia y sus estados depresivos deciden no volver a buscar la ayuda. Entonces, puntualmente, ¿qué hacemos? Necesitar que el paciente tenga la voluntad y que quiera hacerlo. O sea, eso es primordial. Si nosotros no tenemos esa voluntad por parte del paciente, no podemos hacer nada. Y mucho menos la familia tampoco puede hacer nada si la persona no quiere. Pero en este caso, me voy a lo que decía doña Irene, entonces ya se distorsiona el papel o el rol de familia, como lo estaba diciendo ella, que ya no dejó de ser la mamá para convertirse en el policía. Claro, todo el tiempo. Para estar ahí sobre él. Pero realmente no hay una certeza 100% mi hijo dejó de consumir o sencillamente cambió un estilo de vida, ciertas actitudes y ciertos comportamientos, pero probablemente sigue con un consumo social o con un consumo, digámoslo, manejado, por decirlo así, que es la mentira que todos los adictos se echan. Yo lo puedo manejar, ¿cierto? Entonces, es tener esa certeza y esa claridad. Muchísimas gracias, pero ahora queremos conocer las preguntas de nuestro público que tienen para nuestros invitados. Lina, ¿hay alguna pregunta? Claro que sí, David. Luego de haber escuchado a todos ustedes lo que están comentando, pues queremos también darle el turno a nuestro público para ver ellos qué piensan. Así que al lado mío está Juan Camilo, quien nos va a hacer una pregunta. ¿Qué piensas acerca del tema que estamos hablando? Sí, es bien sabido que si se llegase a legalizar la marihuana como método recreativo, se tiene en cuenta que en Colombia el mayor índice de muertes se produce por el alcohol y por el tabaco. Agregar otra droga, otro elemento adictivo al mercado legalizado en Colombia, como lo es el cannabis,
podría generar eventos contraproducentes para la sociedad. Entonces, ¿qué piensan ustedes al respecto de que se legalice la marihuana como método recreativo, teniendo en cuenta estos índices que llevan a la muerte a diario muchos jóvenes y muchas personas en Colombia? ¿Incidiría la legalización en problemas sociales, Brian? Sí, probablemente si no tenemos una educación previa, una posibilidad de que la sociedad colombiana se eduque y conozca realmente con bases científicas y argumentos sólidos cómo se debe consumir el cannabis, cómo se debe comportar una cultura, una sociedad completa para que se tengan resultados positivos. Si no hay una educación antes de este proceso, va a pasar lo mismo que con el alcohol, va a pasar lo mismo que con otras sustancias que producen muertes al año por su consumo. Doctor Jorge, ¿incidiría esto a nivel social? Lo que pasa es que hablamos de la humanidad. ¿El problema es la marihuana o somos los colombianos? ¿Sí? Rusia tuvo una epidemia de alcohol, y la tuvo China de opio e Inglaterra. Así que la violencia en sí no fue inmensa en Rusia con la epidemia de alcohol, ¿sí? Alcoholismo generalizado, ¿sí? Entonces hay que separar los fenómenos de causa muerte, accidentalidad, violencia, el respeto a la ley, a la norma, a la convivencia, en Colombia o en Rusia, para que una sustancia en un momento dado genere violencia o caos social, ¿sí? Hay mucho más que mirar en el panorama colombiano para hablar de la generación de violencia. David, ¿a qué se debe ese tipo de comportamientos? Es decir, ¿qué pasa con el círculo cercano de las personas que son consumidoras activas? Bueno, cuando nosotros hablamos de una adicción decimos que es algo progresivo. La persona puede que al principio no manifieste este tipo de sintomatología, pero a medida que va incrementando su consumo, la cantidad de consumo, pues lógicamente en los momentos en los cuales no va a tener el consumo, la persona va a entrar en estos estados de irritabilidad, de agresividad, porque es lo que nosotros llamamos o conocemos como un síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque su organismo ya empieza a pedir la sustancia, o por lo menos eso es lo que nuestro cuerpo nos hace sentir, que es el organismo el que está pidiendo la sustancia. Al momento que no la tengo, pues mi organismo se empieza a manifestar. Y muchas veces, como mi entorno familiar y social están en contra del consumo de mi sustancia, voy a encontrar ciertas restricciones, y esas restricciones van a generar que yo me empiece a tornar agresivo. Entonces es algo totalmente progresivo. Ok, David, muchísimas gracias. Y antes de continuar, quiero ir a una pequeña pausa comerciales para venir a un próximo bloque donde vamos a concluir un poco más acerca de este tema tan controvertido y tan polémico que es la marihuana. ¿Droga, medicina o placer? Bueno, y gracias por continuar con nosotros. Acá tenemos una pregunta de redes sociales que les van a hacer a ustedes a través de Instagram, que dice que ¿está Colombia preparada para la legalización, sí o no? La legalización total. Puntualmente, por la falta de cultura y de educación, no. Señora. Yo digo que no está todavía preparada. Doctor. Las encuestas muestran continuamente en los últimos 20 años que el 70% de los colombianos está en contra de la legalización. Brian. Para mí no solamente va de la mano de los colombianos, sino de la corrupción que existe en el gobierno. Es un tema que mueve demasiado dinero. Entonces puede mover incluso más que el narcotráfico de manera legal, y el dinero en las administraciones genera estragos. Bueno, y si Colombia no está preparado, pues quisiéramos escuchar algunas conclusiones con respecto al uso de la cannabis. Por parte de Brian, arranquemos en cuanto al uso medicinal. ¿Qué podrías concluir? El uso medicinal del cannabis en Colombia nos puede abrir muchas puertas a nivel científico, académico y económico. Para mí es una alternativa muy, muy positiva para Colombia. Doctor Jorge. Cundinamarca no es Dinamarca. Para que nosotros lleguemos a ese nivel de educación se requiere un tiempo, pero no podemos cerrar las puertas a las posibilidades de que surjan y se descubran aplicaciones medicinales.
No puede estar cerrado, ¿sí? No tiene que quedar abierto. Señora Irene, ¿cuál es el factor fundamental para acompañar a los jóvenes y que no caigan en un consumo excesivo de sustancias? Lo que dije antes, el acompañamiento familiar de los padres y espiritual. David, por parte de la Fundación, ¿qué recomendación haces para todos esos jóvenes que pueden tener en este momento algún problema con las drogas? No solo para los jóvenes, David, sino también para las familias, de que existen dudas, inquietudes sobre el consumo, porque este tema es un tema muy grande. Las familias no saben cómo identificar esta situación. Sencillamente hay instituciones como nosotros, como IPS Fundación Yolima, que contamos con personal especializado para brindarle las orientaciones necesarias y, lógicamente, si necesitan de un tratamiento, les vamos a poder brindar ya sea un tratamiento ambulatorio o ya sea un tratamiento residencial, que son los servicios que nosotros ofrecemos. Bueno, después de escuchar tantas voces y tantas opiniones encontradas, definitivamente la marihuana no es un tema para nada trivial. Y es que, bueno, definitivamente la marihuana nos toca a todos. La marihuana no discrimina a nadie, niños, jóvenes, ancianos. Entonces es un tema que verdaderamente nos acaba de nutrir un poco más sobre lo que nos hace falta como de saber. Bueno, agradecemos a todos ustedes por estar ahí muy pegados a la pantalla, porque Tiempo Real marca tu generación.